Buenos días. Bueno, nos corresponde hoy día, ¿cierto? La clase de hipertensión arterial, HTA, conocida también. Em, Como documento externo y como documento y como lectura obligatoria, van a tener que leer el link que está, ¿cierto? En la plataforma, ¿ya? Que se los voy a mostrar acá para que se den cuenta. Entonces nos metemos a la página, perdón, al curso. Nos metemos al curso, ¿cierto? Y vamos bajando hasta encontrar la clase de hipertensión arterial, que está aquí, la clase 41, ¿ya? Clase 41, hipertensión arterial. Acá encuentran el video, acá encuentran la diapositiva y acá encuentran, ¿cierto?, la guía clínica de hipertensión del MinSal que les recomiendo que lean, ¿ya? Vamos a limpiar y vamos a volver, ¿cierto?, a nuestra clase. Perfecto. Vamos a... Ahí, ¿estamos listos? Un poquito... Ahí sí. Entonces, vamos a hablar de hipertensión arterial, ¿cierto? Vamos a hablar de una de las enfermedades que más afectan a los chilenos en el último tiempo, en los últimos 20 años aproximadamente, ¿cierto? Una enfermedad que bastante eh, mal manejada por parte del paciente, porque es muy fácil descuidarla, ¿ya? Así que vamos a comenzar. ¿Qué es la presión arterial? Partamos por ahí, ¿ya? La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias, ¿ya? Entonces, la presión que se está ejerciendo en las paredes interiores de la arteria, ¿cierto? Esa presión en la que sale la sangre, ¿cierto? Y se ejerce la presión de la arteria, esa es la presión arterial, ¿ya? Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que puedan funcionar correctamente, ¿ya? Esta presión está también producida por el latido del corazón, ¿ya? Entonces, late el corazón, va a generar una presión. Esa presión, ¿cierto? Va a impulsar el líquido, que es la sangre en este caso, y la va a llevar por la arteria a todo nuestro organismo, ¿ya? Se conoce también como presión sanguínea o presión arterial, es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes de la presión arterial? Ya la presión arterial va a contener dos componentes principales, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. ¿Y cuál es la diástole y cuál es la sístole? No sé si se acuerdan. Pero vamos a ver lo que es la presión arterial sistólica, que va a corresponder al valor máximo de la presión arterial en sístole, que esto ocurre cuando el corazón se contrae, ¿ya? Se refiere al efecto de presión que va a ejercer la sangre inyectada del corazón sobre la pared de los vasos sanguíneos, de la arteria, ¿ya? Y la vamos a encontrar, ¿cierto?, en nuestro monitor de presión, en donde dice SIS, y el valor máximo, ¿ya? Esa vendría siendo la presión arterial sistólica, ¿ya? Cuando el corazón se contrae. Después tenemos la presión arterial diastólica, ¿cierto? Donde lo vamos a encontrar, ¿cierto? En nuestro monitor de presión, en donde dice DIA o DIS, ¿ya? Va a corresponder al valor mínimo de la presión arterial cuando el corazón está en dístole o entre latidos cardíacos, ¿ya? Depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica, ¿ya? Y importante ese concepto de la resistencia vascular periférica. Se refiere al efecto de distensibilidad de la pared de la arteria, es decir, el efecto de presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso, ¿ya? Entonces vamos a tener dos presiones, una sistólica, cuando está el corazón en sístole, y una diastólica, que cuando está en diástole, ¿ya? Entonces, la presión arterial, ¿cierto?, es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la sangre al circular por la arteria, ¿ya? La tensión arterial es la forma en que las arterias reaccionan a esta presión, lo cual logran gracias a la elasticidad de sus paredes. Acuérdense de la clase de sistema circulatorio. Las arterias tienen una capa muscular, esa capa muscular nos da estructura y también nos va a dar elasticidad, ¿ya? Entonces, gracias a esa capa muscular de la arteria es que nosotros también tenemos la tensión arterial, que es otro componente importante. Si bien ambos términos se suelen emplear como sinónimos, es preferible emplear el de presión arterial, porque estamos englobando todo el proceso, ¿ya? La tensión arterial vendría siendo a cuando en la arteria se ejerce el periodo de elasticidad, ¿cierto? Y vuelve a su forma normal, ¿ya? Entonces, es preferible que ocupen el concepto de presión arterial, aunque muchos doctores, muchos médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud
se refieren como tensión o presión arterial como lo mismo, ¿ya? Pero es importante que tengan, ¿cierto?, este concepto ahí claro, ¿ya? De hecho, la medida se describe en unidades de presión, por ejemplo, milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, ocupemos bien la terminología, ¿cierto? No está incorrecta totalmente ocupar el otro concepto de tensión arterial, pero ocupemos lo más correctamente lo que son los términos. La presión arterial mide la fuerza, entonces, como resumen, que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria, ¿ya? O sea, imagínense acá viene una arteria y esto, todo el contenido que está acá es sangre y la presión que está ejerciendo, ¿cierto? Como para tratar de salir, entre comillas, es la presión arterial, ¿ya? ¿Cómo se mide la presión arterial? Medida de la presión arterial. La presión arterial, ¿cierto? Aunque suene un poco majadero, es la presión que ejerce la sangre contra la pared de la arteria, ¿cierto? Se lo repito bastantes veces para que le quede ahí en la memoria. Tradicionalmente, ¿cierto?, la medición de dicha presión se ha llevado a cabo mediante la utilización conjunta de un estetoscopio y un esfingomanómetro, o también de un manómetro de aneroide. Hoy se utilizan fundamentalmente medidores o monitores de presión automático o baumanómetros, ya que son todos eh, automatizados, ¿ya? Generalmente se tiene que tomar en el brazo, ¿ya? En el brazo, no en la muñeca nos da un parámetro un poquito más elevado de lo común, ¿cierto? Entonces no es tan no es tan recomendable como la del brazo. ¿Por qué la del brazo? Porque ahí nos va a pasar una arteria, ¿cierto?, en donde vamos a poder medir la presión de forma mucho más confiable. Para realizar su medida, se recomienda que el sujeto permanezca relajado, obviamente idealmente no medirle la presión arterial inmediatamente después de que haya subido una escalera gigante, ¿cierto?, que venga muy agitado, con una frecuencia respiratoria muy elevada, ¿cierto?, en una habitación tranquila, donde pueda estar relajado, cómodo, tranquilo, y también con una temperatura confortable. Las temperaturas altas también nos suben la presión, ¿ya? El punto habitual de su medida es en el brazo, preferentemente en el izquierdo. La presión arterial se expresa normalmente en milímetros de mercurio, ¿cierto?, sobre la presión atmosférica, ¿ya? Acuérdense que todas las unidades de presión se miden en milímetros de mercurio, ¿ya? Cualquier presión. Los valores normales de presión arterial, perdón, tengo que sacar esto acá, varían entre 120, ¿cierto?, con 80 y 90 con 60 mililitros de mercurio. Valores por encima de los 120 con 80 milímetros de mercurio son indicativos de hipertensión arterial o presión arterial alta. Y por debajo de los 90 con 60 milímetros de mercurio son indicativos de hipotensión arterial o presión arterial baja, ¿ya? Estos valores van a depender de la edad, ¿ya? Se van a incrementar, van a ir aumentando con respecto a vayamos envejeciendo, y también del sexo, que son menores en mujeres. También hay que señalar que estos valores no son constantes a lo largo del día, ¿ya?, sino que van a presentar una gran variabilidad. Los valores más bajos se van a registrar durante el sueño, ¿ya? Vamos a hablar lo que es ahora hipertensión arterial, ¿ya? Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea, por arriba de los límites sobre los cuales aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, es cuando nosotros mantenemos presiones arteriales altas de forma continua. De hecho, para diagnosticar esto se necesita un seriado de presión, que es cuando nos controlan o nos monitorean la presión varias veces en el día, ¿cierto? Con el famoso toma presión, que uno tiene que andar casi todo el día con eso y nos genera finalmente un informe de presión. La morbilidad y mortalidad de causa cardiovascular tiene una relación directa con el aumento de las cifras de presión sistólica sostenidas por encima de los 139 milímetros de mercurio, o una presión diastólica sostenida mayor a los 89 milímetros de mercurio, tanto para las complicaciones de la enfermedad coronaria como para los accidentes cerebrovasculares, los accidentes vasculares cerebrales, ¿ya? La insuficiencia cardíaca, la enfermedad vascular periférica y la insuficiencia renal también están incluidas acá, ¿ya? Todas las personas que han tenido esta enfermedad tienen como enfermedad crónica o enfermedad de base hipertensión arterial, ¿ya? Así que hay que tener ojito ahí. Vamos a hablar un poco de la epidemiología de la hipertensión. Cerca de un tercio de la población adulta de los países desarrollados y de los países en vías de desarrollo sufren de hipertensión arterial, ¿ya? Es principal causa de consulta a los servicios médicos de atención primaria. Sobre cifras de 115 con 75 de presión arterial por cada incremento de 20 milímetros de mercurio, la presión sistólica o 10 de la presión diastólica, el riesgo de un evento cardiovascular se duplica, ¿ya? O sea que yo por
cada vez que subo en la sistólica 20 y en la diastólica, perdón, en la diastólica 20 y en la sistólica 10 milímetros de mercurio, se me duplica, ¿cierto?, mi riesgo cardiovascular de tener algún infarto, ¿cierto?, de tener alguna otra enfermedad, ¿cierto?, de carácter coronaria o cardíaca. ¿Qué es lo que pasa con la hipertensión? O la fisiología de la hipertensión. Tienen que pensar en que la hipertensión es una enfermedad sintomática, fácil de detectar. Sin embargo, cursa con complicaciones graves y letales si es que no se trata a tiempo. La hipertensión crónica es el factor de riesgo modificable más importante para desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Y a qué me refiero con esto? De que la hipertensión crónica es un factor de riesgo, pero que yo lo puedo modificar, yo lo puedo cambiar, ¿ya? Así como para la enfermedad cerebrovascular y renal, o sea que podemos quitarle factores de riesgo para presentar una enfermedad cerebrovascular o un infarto, ¿ya? O otras enfermedades renales, ¿ya? Los hombres tienen más predisposición a desarrollar la hipertensión arterial que las mujeres, situado que cambia cuando la mujer llega a la menopausia, ya que antes de esta posee hormonas protectoras que desaparecen en este periodo y a partir de ese momento la frecuencia se iguala, ¿ya? Por lo tanto, la mujer debe ser más vigilada para esta enfermedad en los años posteriores a la menopausia, ¿ya? Tener harto cuidado ahí después de los eventos postmenopáusicos, hay que tener ahí harto control de la presión arterial porque ahí es donde la mujer tiende a presentarla de mayor frecuencia. Entonces, la hipertensión arterial, de manera silente, ¿cierto? Muy silenciosa, produce cambios en el flujo sanguíneo, ¿ya? A nivel macro y microvascular, causando, a su vez, por difusión de la capa interna de los vasos sanguíneos y el remodelado de la pared de las arteriolas de resistencia, que son las responsables de mantener el tono vascular periférico. Muchos de estos cambios anteceden en el tiempo a la elevación de la presión arterial y producen lesiones orgánicas específicas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que básicamente, ¿qué es lo que pasa con nuestras arterias? Nuestras arterias que deberían tener este grosor muscular, ¿cierto? Y deberían tener músculo en esta zona, empiezan a llenarse de otras cosas. Se empiezan a llenar, ¿cierto? De tejido graso, de fibroblastos, ¿cierto? De tejido fibrótico, en donde nos va a disminuir, ¿cierto? El calibre o el grosor, ¿cierto?, de esta gran manguera. ¿Y qué pasa si disminuye este grosor? Por ejemplo, si tengo 1 litro de sangre pasando por acá, vamos a tener una presión normal, ¿cierto? Una presión normal. Pero ¿qué pasa si tenemos el mismo litro de sangre fluyendo por este mismo tubería que es mucho más pequeña? La presión se nos va a elevar. La presión se nos va a elevar. Ya no va a ser una presión normal, sino que la presión va a ser una presión elevada. ¿Por qué? Porque el tubo por donde pasa, la cañería por donde pasa es mucho más angosta, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de la hipertensión arterial? En el 90% de los casos, la causa de la hipertensión arterial es desconocida, ¿ya? Por lo cual se denomina hipertensión esencial, con una fuerte influencia hereditaria. Ojo a las personas que son de padres, ¿cierto?, hipertensos, y ojo también con sus hijos que probablemente puedan que tengan hipertensión, ¿ya? Entre el 5 y el 10% de los casos existe una causa directamente responsable de la elevación de las cifras tensionales. A esta forma de hipertensión se la denomina hipertensión arterial secundaria, ya que no solo puede ser en ocasiones tratada, ¿cierto?, y desaparecer para siempre sin requerir tratamiento a largo plazo, sino que además puede ser la alerta para localizar enfermedades aún más graves, ya como una insuficiencia congestiva cardíaca, una hipercardiomegalopatía, ¿cierto?, donde el corazón empieza a crecer. La hipertensión finalmente, ¿cierto?, va a ser una manifestación clínica, ¿cierto?, de alguna enfermedad quizá un poco más grave. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial? Los órganos cuya estructura y función se ven alterados a consecuencia de la HTA, no tratada o no controlada o no compensada, se van a denominar órganos diana, ¿ya? Que van a ser el sistema nervioso central. Ya hemos hablado mucho del sistema nervioso central, un sistema pero importantísimo, las arterias periféricas que nos van a nutrir, ¿cierto?, de oxígeno y nutrientes, ¿cierto?, todo nuestro órgano, el corazón, los riñones principalmente, ¿ya? Ya sabemos la función del corazón, ya sabemos la función de los riñones. Entonces las complicaciones de la HTA nos van a perjudicar en unos sistemas que no son los menos importantes, sino que podrían ser los más importantes, ¿ya? Entonces, la asociación entre la presión arterial y el riesgo de cardiopatías
infarto agudo al miocardio, derrame cerebral, ¿cierto? Y enfermedades renales, e independiente de otros factores de riesgo. Por ejemplo, en individuos comprendidos entre la edad de 40 y 70 años de edad, cuando la presión arterial se encuentra entre 115 y 75 a 185 y 115 milímetros de mercurio, cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica de 10 o de 10, ¿cierto?, en la presión diastólica, duplica el riesgo de aparición de alguna de estas enfermedades. Enfermedades como cualquier tipo de cardiopatía, cualquier tipo de infarto, cualquier tipo de derrame y enfermedades renales ya un poquito más complicadas. ¿Qué pasa con las arterias periféricas? La difusión endotelial crónica, ¿ya? Una vasoconstricción inapropiada, una liberación de especies reactivas de oxígeno, inflamación, aumento de actividad protrombótica y reducción de la fibrinólisis. Va a haber un remodelado parietal y estrechamiento luminal. Va a ser cada vez más delgadito, ¿cierto? El grosor de mi manguera, por donde pasa la sangre. Entonces, a expensas de la redistribución del músculo liso de la túnica media arterial, esto se va estrechando, se va estrechando. Nos va a producir la famosa la arteriosclerosis, que con engrosamiento de la túnica media. ¿Qué pasa? Que empiezan a generarse placas fibrinógenas, ¿cierto? Dentro de la capa muscular, donde nos va a disminuir, ¿cierto?, el calibre, ¿cierto?, de nuestra arteria. Después vamos a tener una aterosclerosis progresiva, en especial de vasos cerebrales, y acá es donde se produce, ¿cierto?, el famoso infarto, ¿ya? Van a haber afectado los vasos cerebrales, la aorta, las arterias coronarias, arterias de los miembros inferiores, generando hipoperfusión crónica, subclínicos o no sintomática. Vamos a provocar los famosos aneurismas, que son complicados eventualmente con disección o ruptura, especialmente a nivel de la aorta torácica, ¿ya? Entonces, las arterias periféricas también sufren bastante cuando estamos con hipertensión arterial, ¿ya? ¿Y qué pasa, cierto? Cuando hay una esquema crítica del miembro inferior, empezamos a ver problemas de irrigación sanguínea. No nos está llegando la suficiente sangre, ¿cierto?, a todo el cuerpo, y nos fracturamos, ¿cierto?, un dedito y se empieza a necrosar, ¿ya? Entonces, acá, mismo dibujo, perdón. La sangre va pasando por acá, ¿cierto? Va pasando por acá por una arteria que tiene un calibre normal, pero esta arteria después, ¿cierto? Imagínense, si somos fumadores, si tenemos una dieta no balanceada, este calibre va a disminuir, ¿cierto? Y acá donde debería haber músculo van a empezar a haber algunos depósitos de células fibrinógenas, ¿cierto? Algunos depósitos de grasa, donde nos van a, ¿cierto?, limitar, ¿cierto?, la capacidad de transporte, ¿cierto?, de sangre, y nos va a aumentar la presión, ¿ya? ¿Qué pasa si nos aumenta la presión y disminuye la capacidad de transporte, ¿cierto? Si tenemos una herida de carácter periférico, más a eso le sumamos una diabetes con una vasculopatía, ¿cierto? Nos va a pasar algo muy parecido a lo que estamos viendo, ¿ya? No va a haber una irrigación sanguínea correcta para suplir nuestras heridas, nuestra injuria, y se van a producir estas famosas necrosis, ¿cierto? Estas famosas faltas de irrigación, en donde empezamos a perder poco a poco, ¿cierto?, nuestras extremidades. ¿Ya? Hay que tener mucho ojo con las hipertensiones, más, ¿cierto?, otros tipos de enfermedades como neuropatías periféricas, más diabetes, ¿cierto?, que generalmente van juntitas. Eso ha sido la clase, ¿cierto?, del día de hoy. Les dejo encargado, ¿cierto?, que puedan leer el link que les mostré, ¿cierto? Ya está en la plataforma, así que les animo a que lo puedan leer, lo puedan investigar, ¿cierto?, puedan profundizarse. Y nos estaremos viendo el próximo lunes. Nos están quedando poquitas clases. Ya a partir del 6 de mayo, a partir del 6 de octubre, ya retomaría la profe Karen la clase en las mañanas y en las tardes, ¿ya? Así que nos estamos viendo el próximo lunes. Que estén muy bien. Disfruten su fin de semana. Hasta luego.